Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Seguimos avanzando con la información. Mire, la economía del Reino Unido, que se contrajo fuertemente en marzo y abril con un mínimo repunte en mayo, se enfrenta a su peor recesión en 300 años debido a la pandemia del coronavirus. La recuperación económica del Reino Unido en mayo fue mucho más lenta de lo esperado, un hecho que ha frenado la esperanza de salir cuanto antes de lo que se prevé que será una de las recesiones más profundas de la nación en siglos. La Oficina Nacional de Estadística señala que la economía creció un 1,8% en mayo con respecto al mes anterior. A ello contribuyó el fin del confinamiento en ciertos casos y el fomento de la construcción y la actividad industrial. El sector de la venta al por menor también registró un impulso debido al descomunal incremento de transacciones realizadas a través de Internet. Hoy los índices económicos son un 24,5% más bajos que en el pasado mes de febrero, antes de que entrara en escena la llamada crisis del coronavirus. Las cifras no son buenas. Muchos economistas piensan que el desempleo podría duplicarse y alcanzar los 3 millones de desempleados este año, niveles vistos por última vez en la década de los 80. El gobierno ha pagado gran parte de los salarios de los trabajadores que no fueron despedidos, pero la situación ha desembocado en el despido de 9,4 millones de trabajadores, con un coste para el Ejecutivo cifrado en 27.400 millones de libras esterlinas. Saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, adelante. Muy buenos días, Cecilia. Mira, antes que nada hay que contextualizar las cifras del desempleo. El Reino Unido en su totalidad son aproximadamente 60 a 65 millones de habitantes. Cuando estás hablando de un desempleo orgánico provocado por la crisis del COVID de 9 millones de desempleados, bueno, estamos hablando de que en este momento tienes en situación de paro técnico, ya sea parcial o completo, aproximadamente el 40% de la fuerza laboral británica. Esta cifra es importante tenerla en mente cuando hablamos de que durante los meses iniciales del COVID todo el mundo comenzó a especular, sobre todo en el plano económico, de cómo se podía generar una recuperación en B labiodental. Esto es que hubiese un fondo en el mes de mayo o junio y que efectivamente hubiese un rebote gigantesco para recuperar todo lo perdido en los meses iniciales de la pandemia. Mira, siempre fue un poco ilusoria esta perspectiva que se generó básicamente desde los bancos centrales, el Banco de Inglaterra y el Banco de la Unión Europea y el Banco Central Alemán, por la simple y sencilla razón de que tuvieron una fe que yo podría llamar infinita en el multiplicador keynesiano de la generación de, vamos a llamarle, de la impresión de billetes por cantidades que hoy parecen absolutamente ridículas por ser astronómicas, en donde inyectando una enorme cantidad de liquidez al sistema se podría generar solvencia, que son dos temas totalmente distintos. Esta enorme inyección de liquidez no generó solvencia porque no hubo lo que se podría llamar el efecto embudo. La mayor parte del dinero inyectado a los sistemas financieros alrededor del mundo no alcanzaron a filtrarse hacia los estratos inferiores de la pirámide productiva más que de una manera muy reducida. Esto tiene consecuencias para la planeación de lo que va a ser el 2021 por una razón muy sencilla. Mira, cuando tú tienes un daño estructural tan severo, vamos a citar nada más dos casos de un arco iris de consecuencias. Por un lado, todo el sector de cuidado a los infantes, que sería lo que aquí se llaman los kinders, que simple y sencillamente en este momento no puede repuntar por la simple y sencilla razón de que los niños se están quedando a casa al mismo tiempo que los padres o están desempleados dentro de la casa o están haciendo lo que se llama teletrabajo o trabajan desde la casa. Por lo tanto, ese sector que es crucial para una reactivación general económica en cuanto a la vida urbana, simple y sencillamente no va a suceder, por lo menos en el futuro previsible. En el otro rango está
digamos, la industria aeronáutica civil, que en este momento está básicamente estacionando aproximadamente el 80% de la flotilla disponible, por la simple y sencilla razón de que la incertidumbre que existe alrededor del mundo en torno a la posibilidad de reactivar el tema turístico simple y sencillamente no se encuentra. Vamos a dar, por ejemplo, que Inglaterra para el mes de septiembre-octubre podría levantar todas las restricciones, todos los cercos sanitarios del COVID. Eso no significa que lo mismo vaya a acontecer país por país en el resto de Europa. En otras palabras, las perspectivas de repunte de la industria aeronáutica civil son absolutamente nulas en este momento. No hay perspectiva de que se levante y por lo tanto tenemos varias consecuencias en cadena. Mira, la primera, la industria de la construcción aeronáutica, le hace a Airbus y Boeing, simple y sencillamente no tienen hacia dónde repuntar, porque el parque sobrante el lote sobrante de aeronaves que se encuentran actualmente estacionadas son lo que se podría decir una reserva que se puede extender hasta el año 2024-2025 antes de que se normalice la totalidad del tráfico aéreo, si esto llega a suceder. Entonces, mira, las perspectivas de una recuperación en V deben de ser reemplazadas por las perspectivas de lo que yo llamaría una estabilización en L. Efectivamente, estamos hablando de que en términos de números absolutos la economía cayó el 24%, pero si sacamos al sector financiero de este estimado, estamos hablando del resto de la economía activa británica, estaríamos hablando de una caída de aproximadamente del 45%, una vez que excluimos el sector financiero que se ha visto beneficiado por la lluvia de dinero impreso inflacionario. Por lo tanto, mira, para toda perspectiva futura es bien importante hacer la planeación con base a una reestructuración que no esté basada, fundamentada en lo que yo llamaría esquemas de la tierra de la fantasía de impresión de dinero, sino que se tiene que tomar en cuenta que efectivamente va a haber una recuperación orgánica, pero que esta va a ser mucho más gradual de lo que pudieron imaginar los economistas, por la simple y sencilla razón de que los seres humanos reajustamos nuestras expectativas personales, y esto se convierte en una tendencia económica generalizada, a viajar mucho menos, a gastar mucho menos, a ahorrar mucho más. Entonces, de esa economía que era desde el punto de vista financiero, una economía basada en crédito, pasamos a una economía que desde la perspectiva de los estratos productivos se va a tener que basar en demanda real sobre solvencia real, no sobre lo que puedan estirar las tarjetas de crédito, puesto que una cosa es aplicar un incentivo financiero monetario cuando las cuentas están estables, equilibradas y solventes, cuando no debes, y otra cosa es aplicar un estímulo monetario justo cuando todo mundo, estamos hablando de finales del año 2019, todo mundo tenía su tarjeta de crédito topada. En otras palabras, estamos haciendo un incremento del tope del crédito a nivel global, justo cuando absolutamente nadie puede pagar los intereses de la deuda acumulada anterior. Mira, este tipo de perspectiva es la que nos va a acompañar a lo largo de lo que resta del 2020 y va a ser el quebradero de cabeza de los foros económicos, porque simple y sencillamente las viejas recetas de principios del siglo XX, que eran los multiplicadores monetarios de Keynes, no van a funcionar en esta instancia, porque estamos entrando a una fase de deuda sobre deuda, no de deuda sobre solvencia. Si el Reino Unido tiene pues doble desafío, ¿no? El tema del coronavirus y del Brexit. ¿Cómo eran las finanzas del Reino Unido antes de la llegada del coronavirus y cuán profunda será esta crisis financiera causada por la enfermedad? Mira, Gran Bretaña no estaba pasando por un mal momento antes del coronavirus. Hay que recordar que durante las arduas negociaciones sobre el Brexit, en donde obviamente que la mayor resistencia de la salida de Gran Bretaña provenía del interior mismo de Gran Bretaña, pero hay que recordar que las condiciones
condiciones se estabilizaban a partir del 2021, en donde Gran Bretaña recuperaba soberanía sobre, uno, mares territoriales y por lo tanto iba a ser un impulso importantísimo a la industria pesquera, y dos, un reajuste en cuanto a su capacidad de generar nuevos tratados de comercio, sobre todo con Estados Unidos. La perspectiva de la alianza entre Boris Johnson y Donald Trump, en donde básicamente abatían todas las tarifas, generaba una expectativa positiva para Gran Bretaña. Sin embargo, a la llegada del COVID, obviamente Gran Bretaña, tomada de la mano de Estados Unidos y pues, del resto del mundo, pues tiene que hacer un ajuste a la baja de la totalidad de su sector exportador, que era en el que estaba basando su confianza. Y hay que recordar que también Inglaterra está en este momento pues enfrascada en lo que yo podría llamar debates estériles que no conducen a nada. Por ejemplo, el interminable tema de la interferencia rusa en la política británica, la interferencia, supuesto hackeo de la investigación sobre vacunas de Rusia a Inglaterra, lo cual, mira, genera una estructura política que tiene una consecuencia directa en la economía. Simple y sencillamente, en vez de abrir mercados, está cerrando mercados. Se politiza lo del G5 de Huawei y en ese preciso instante Inglaterra deja de recibir la perspectiva de una inversión de aproximadamente 20,000 millones de euros en su economía, porque China tiene que generar una nueva estructura en la cual excluye a la Gran Bretaña. Entonces, mira, la perspectiva es bastante de estable a negativa. Estable en el sentido de que sí, vamos a tener un estancamiento en L, pero también podríamos pensar que a partir del cuarto trimestre económico de este 2020 tuviera severas afectaciones que nos hablarían de un escalón más añadido hacia abajo en la economía británica. ¿Se viene una recesión o una depresión económica a causa del coronavirus? ¿Cuál es la diferencia, Carlos? Tenemos menos de un minuto. La diferencia entre recesión y depresión es cuántos trimestres económicos nos vamos a encontrar sin una recuperación real. En otras palabras, una depresión es una caída o estabilización, estancamiento continuo a lo largo de más de 3 trimestres. Una recesión es una caída que se estabiliza después de 2 trimestres económicos. Encontró varios artículos que dicen que Europa está liderando la recuperación económica tras el coronavirus, dejando atrás a Reino Unido y a los Estados Unidos. ¿Esto es cierto? Mira, efectivamente, porque Europa, sobre todo con el motor económico que significa Alemania, había podido generar una estructura de blindaje financiero mucho más consolidada que la del resto del continente. Sin embargo, Europa, hay que desagregarlo, hay países como Italia, España, Francia, que van a sufrir una caída económica mucho más severa que la que van a sufrir los países nórdicos de la Unión Europea, le hace Alemania, Suecia, Noruega, que van a tener un desempeño mucho mejor, sobre todo, bueno, en el caso noruego por la exportación energética, claro, y en el caso alemán por su industria. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo, que pases excelente fin de semana. Igualmente, Cecilia. Gracias a usted por el favor de su atención, hasta la próxima semana.